Y como no podía ser de otra manera, la política no puede estar ausente en Libre Opinión. ¿Por qué? Porque es parte del país, parte de lo nuestro, nuestra esencia. Pero hoy más que nunca. Y como hoy es más que nunca, tengo a alguien que se la sabe lunga de política, alguien que es político, alguien que realmente mira con ojos objetivos, pero por sobre todas las cosas, tiene sobre su pecho la bandera argentina. Y cuando uno tiene la bandera argentina, quiere lo mejor para la Argentina. Y me estoy refiriendo al licenciado Alberto Onganía. Muy, pero muy buenos días, Alberto. Un gusto, como siempre, estar contigo compartiendo este momento aquí en Libre Opinión. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bueno, cuando empezaste la presentación dije, bueno, cambiaron el invitado, pero no me la sé lunga, pero te puedo decir que sí, la bandera argentina la llevo y con mucha honra y la llevo grabada en mi corazón. Bueno, gracias por tus comentarios. Estamos en una etapa de las elecciones donde los tres posibles candidatos a presidente, los tres posibles presidentes futuros de Argentina, están haciendo su mayor esfuerzo. Lo tenemos a Milei, que está en una etapa en la que ya él se siente presidente de la nación. Tenemos a Sergio Massa, que apunta a un balotaje, en el balotaje donde con sus fiscales podrían llegar a tener un resultado favorable, y tenemos a Patricia Burlis, que si bien las encuestas las dan tercera, todavía Argentina nos depara un montón de sorpresas y tienen esperanza de que sean ellos quienes ingresen al balotaje. Creo que de estos tres candidatos, las fuerzas políticas de Patricia Burlich son las que están haciendo el mayor esfuerzo de campaña. Y entre ese esfuerzo, bueno, han logrado seducir a uno de los principales contribuyentes de la campaña de Milei, que es el empresario Eunequian, que si bien apoyó a la presidencia de Milei hasta este momento, eh, decidió cambiar su apoyo a Patricia Bullrich y lo hizo en los medios de comunicación. Por otro lado, bueno, el gobierno dispone de justamente de un gobierno entero para hacer campaña, y el famoso plan platita que todos los años hacen todos los gobernantes en estos cambios trascendentales para mantenerse en el poder, está medio complicado porque no hay tanto como para repartir. De todas maneras, hemos tenido algunas novedades, como por ejemplo el tope a las ganancias, que se ha elevado a un monto importante, en el que muchos empleados a nivel nacional van a tener la posibilidad de ya no tener ese descuento que venían teniendo, que aparte, muy cuestionado, porque ya el nombre es cuestionable, ¿no? Cuando uno habla de ganancias, la ganancia es eh, lo que uno ingresa, la facturación o el ingreso, menos los egresos. Entonces, este era un impuesto que le decían ganancia, pero en realidad nadie puede certificar que eso que le quitaban al empleado era una ganancia. El relegado de siempre, el olvidado de siempre es el trabajador autónomo. Para todos los gobiernos, los autónomos siempre están olvidados, y ahora hay una gran pelea, obviamente, porque también se beneficien con estos montos, ¿no? Porque siempre pasa lo mismo. En todos los discursos, eh, los candidatos y los gobernantes hablan de las pymes, de que vamos a apoyar a las pymes, que vamos a beneficiar a las pymes, pero son en definitiva las más castigadas con impuestos, y generalmente los trabajadores pymes
de una cierta facturación, la mayoría son autónomos. Bueno, siempre están olvidados y relegados. Los que más están haciendo fuerza para que se modifique el tope en autónomos son los pequeños y medianos trabajadores agropecuarios, pero obviamente que esto afecta a todos los autónomos. Ahora se está hablando de quienes son autónomos pero prestan servicio, que actualmente son de los que más se les retienen. O sea, las retenciones que uno está acostumbrado a escucharlo en el campo, también las sufren diferentes sectores de la economía. Por ejemplo, las retenciones, anticipo de impuestos, ¿no? Con esta inflación que pasa a los 3 dígitos, te retienen un impuesto y depende del mes que te lo retienen, te lo van a devolver un año después, prácticamente licuado lo que te van a devolver porque te lo van a devolver en pesos. Entonces, se está pensando quienes presten servicios, que son de los que más se les retiene un porcentaje más grande de retención de las empresas que pagan estos servicios, se reduzca. Pero hasta ahora no hay nada en concreto, Carlos, con este tema. El flagelo de la inflación, el problema de la falta de insumos por no tener los dólares para las importaciones necesarias que tiene el país, nos sigue manteniendo al filo del cierre de muchos comercios y empresas y al argentino que se ha dilapidado su poder de compra y ya hoy se está viviendo una recesión en Argentina. Entonces, bueno, hay que ver de todas estas medidas cuáles son las que pueden llegar a impactar favorablemente en este comercio que está bastante golpeado en los últimos meses, Uh -huh. 20 días antes de las elecciones y obviamente después de las elecciones con este cambio y este cambio de tipo de cambio para las importaciones tan grande que hubo, que fue trasladado a los precios, que realmente está pegando muy fuerte. Una Bueno, pregunta, por otro, sí, discúlpame que no te levanté la mano, pero estoy atento a algunos mensajes, ¿no? Eh, Me imagino que no sos ajeno a lo que aconteció en La Plata en cuanto al puntero este político Julio Segundo Rigó, alias Chocolate, empleado de la legislatura bonaerense, que se le hallaron no sé cuántas tarjetas de débito de empleados supuestamente ñoquis de la legislatura, porque si no hubieran reclamado si fueran de planta permanente o realmente gente trabajadora de la legislatura de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, que se lo encontró en un cajero automático, no le daban las manos para sacar plata de sueldos importantes, ¿no? Estamos hablando de 400, 500 mil pesos, y que ya llevaba como 27 millones de pesos de extracciones, ¿no? Y que obviamente fue detenido y obviamente también actuó un fiscal, como debe ser, y que Casación lo libera porque dice que, primero, que no tenía la policía derecho de entrar al cajero y detenerlo, porque no estaba en ninguna actitud sospechosa, y que luego los derechos se los leyeron en la comisaría y no en el lugar del hecho, cuando hubo fragancia y demás, un hecho puntual donde aparentemente hay una cadena de dirigentes involucrados. Este señor Julio Segundo Rigó, alias Chocolate, pertenece dentro del movimiento Unidos por la Patria, Eva, ya ni sé, o como sea, como se llame, pertenece al Frente Renovador del candidato Sergio Massa. Obviamente van a apelar esta situación y esta vergüenza que utiliza la política para financiar. El único político de esa franja que pidió que la justicia investigue es el candidato a vicepresidente de la República,
por Schiaretti, me refiero a Florencio Randazzo, y con esto no estoy hablando que Schiaretti es una joyita ni mucho menos, sino que fue Florencio Randazzo el único dirigente que salió a pedir que se investigue hasta el último momento. Por supuesto, las otras fuerzas políticas ya lo hicieron. ¿Qué pensás de todo esto? Porque realmente la corrupción, Massa dice una cosa por un lado y tiene gente que le juega en contra por el otro. ¿Cómo es la historia? Bueno, mirá, vos fijate esta comparación que te voy a hacer. Muchos saben mi gusto por los viajes en moto. Eh, Hace poco terminó una discusión que si el chaleco sí, con el número de patente, porque las personas no se patentan, bueno, la ley entró en vigencia igual. Si el acompañante no tenía el chaleco en la moto, le quitaban la moto. La policía tenía el poder de secuestrar la moto porque no estaba el chaleco, a pesar de que la moto tenía, paga su patente, tenía cédula verde en orden, tenía su BTV en orden, el propietario estaba arriba de la moto, pero el acompañante no tenía el chaleco, te sacaban la moto. Ahora, agarran a un señor, ¿sí? Con esta cantidad de tarjetas de débito, extrayendo de un cajero dinero perteneciente a otras personas, y el fiscal dice que la policía no debía haber intervenido. Lo que pasa acá, Carlos, es muy simple. Yo lo dije en otros programas anteriores y lo quiero remarcar y volver a decir acá. Cuando hablamos que Argentina se transforma en Venezuela, entre un montón de cosas, por el tema de la inflación, por el tema de la conducción y demás, Chávez inventó un sistema nuevo que es el sueldo al militante. Vos estás con el gobierno, cobrás un sueldo por militar en el gobierno. No estás en el gobierno, perdés ese sueldo. El sueldo al militante se distribuye con esto de los planes sociales de emergencia, emergencias por décadas enteras, que se distribuyen a su vez a punteros políticos. Pero estos punteros políticos no hacen un trabajo ad honorem de esta distribución de los ingresos, sino que estos punteros políticos, amigos del poder de turno, porque no es marca registrada de este gobierno de masa, sino que lo hemos vivido con el gobierno anterior y con el gobierno de Cristina Fernández también. Y no me equivoqué, el gobierno de Massa, porque Alberto Fernández es un dibujo que cada tanto se acuerda de que es presidente y sale a decir algo. Esto que está pasando, que es tan evidente, obviamente que si se inicia un proceso judicial con esta persona que estaba cobrando, pero no para hacer un favor a esas 50 personas que no se sabe por qué él tenía sus tarjetas de débito. Él está cobrando porque de ahí se queda una parte para la política. Una parte para la política que sale obviamente del gobierno, y lo que sale del gobierno sale del bolsillo de todos los argentinos. Entonces, acá lo que se trata de hacer es encubrir un sistema perverso para comprar votos, y es por eso que el político en Argentina festeja el triunfo cuando gana una elección, porque solamente tienen en su cabeza y en su fin ganar una elección. Lo que tienen que festejar es cuánto pudieron lograr de todo lo que prometieron al final del mandato. Pero eso no va a pasar, porque lo que se hace elección tras elección es tratar de ganar. Y cuando terminen estas elecciones, la cabeza de todos los políticos van a estar en la próxima. Esto es aberrante. Este señor, que fue muy bien detenido por la policía, y lo felicito, gracias a que algunos se durmió en el camino y dejaron que lo detengan, debería ser el detonante de este sistema que debe caerse a pedazos mañana. Gente que se anota para cobrar planes sociales, punteros políticos que cobran
un porcentaje de esos planes sociales. Otro más arriba, que este señor de la tarjeta va a llevarle el dinero, por eso que lo libera. Porque los que están en el poder, la parte del sistema judicial que es cómplice de los que están en el poder, son los que legitiman este sistema perverso del sueldo al militante. Entonces, realmente me llamaría la atención y me sorprendería, Carlos, si se hubiera iniciado un proceso judicial, una investigación de todo lo que se hace todos los días. Lo que pasa que otros, yo no sé si decirles son más vivos porque esto es un delito, el delito no es viveza, pero otros tienen otra metodología, sacan un poquito de un cajero, sacan un poquito de otro cajero, sacan un poquito de otro cajero. Pero bueno, este apañado por jueces y apañado por políticos, dijo, yo me adueño de este cajero hasta que se termine la plata, me voy a otro. No quiso tomarse el tiempo de ir por varios cajeros. Entonces, es lamentable que un solo político de Argentina y que nadie en el sistema judicial levante la mano para decir esto no puede ser. Sí, no, y mirá, el tema es el siguiente, ¿no? La culpa no la tiene el chancho, sino quien le da de comer. Porque evidentemente este hombre está muy protegido por una escala de gente que está en esto. ¿Cómo obtiene las tarjetas? ¿Quién le da las tarjetas? ¿Quién nombró esa gente? Que esa gente tal vez ni sepa que es empleada en la legislatura, o si lo es, tendrá una participación muy pequeña por poner su nombre, porque ni siquiera va a la legislatura. Ese dinero, que en definitiva lo pagamos todos los argentinos, es la falta de educación, es la falta de seguridad, es la falta de insumos en los hospitales, la falta de médicos en los hospitales, etcétera, 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 ¿no? Entonces, tenemos que replantear muy seriamente este tipo de cosas, como vos dijiste, y sacarle las caretas, porque realmente hay alguien con mucho poder político, detrás de todo esto. El mayor, digamos, miedo que había era el teléfono de este individuo, que lo recuperó inmediatamente, porque allí seguramente estaban los contactos de las personas involucradas y que ahora con su libertad le ha dado la posibilidad de que ese teléfono desaparezca. ¿M? Entonces, esto es una de las tantas cosas que pasan en la Argentina, así como las famosas camionetas que compró la señora de Massa para AISA, a un precio realmente de Rolls Royce, vamos a decir. Una camioneta que vale, no sé, 12, 14 mil dólares nueva, la han pagado más del doble. Y la concesionaria que se presta a facturar ese valor. A eso súmenle que el kirchnerismo está trabajando a troche y moche contra la designación, mejor dicho, contra lo determinado por la Suprema Corte de Justicia con la jueza Figueroa, que desconocen el fallo de la Suprema Corte que dice que llegó a los a los 75 años que tiene que abandonar la Corte, y sin embargo quiere presentar a toda costa el pliego de renovación de esta señora jueza para que Cristina no tenga que enfrentar más causas judiciales, porque ya le abrieron la causa judicial del Hotel Los Sauces. Entonces, evidentemente, la cosa no está clara y Massa quiere tapar con un dedo el sol, algo que es imposible. Sí, y haces bien en remarcar esto de que hay que ver si alguna de esas personas sabía que estaban cobrando. Mirá, yo te doy un caso, en el 2017 se dieron de baja del astillero Río Santiago unos 14 sueldos, gerenciales y de directores que se cobraban en Río Santiago. Ahora,
la mitad de esos sueldos de directores se encontró a las personas que algunos eran de extracción muy humilde, que no tenían ni idea ni qué era Río Santiago, ni nunca habían cobrado un peso. Entonces, obviamente que esto es más de lo que yo vengo denunciando y que no encuentro eco en los canales políticos, porque obviamente a ninguno le interesa, que acá hay que hacer el nunca más de la corrupción, porque estos son delitos imprescriptibles, de acá para atrás, buscar y juzgar y condenar y confiscar todo lo que se han robado los políticos, todo lo que han cobrado los tres poderes del gobierno. Porque, a ver, la corrupción no es de una persona que está en un gobierno. Eso puede ser de que haya pasado alguna vez en la historia de la Argentina. Hoy tenemos el sistema, los tres poderes de Argentina envueltos en hechos de corrupción y nunca se condena ni se investiga nada. Bueno, ¿qué podemos decir a esto si de parte de las políticas que proponen los nuevos candidatos a ninguno se lo escucha hablar de corrupción? A No. Milei se lo escucha hablar de la Ujú. casta, de ese del Estado, que hay que destruir el Estado. Bueno, vos fijate, pero de corrupción nunca habla. No. Habla de que Carlos Menem fue el mejor presidente que tuvo en Argentina, pero no habla de lo que se robó la familia Menem y que está repartida entre sus herederos y entre sus amigos. Él Eh, no habla de eso. Ahora acaba de designar, él designa porque, como te decía al principio, están los que están remando, como Patricia Burlich, porque no está hoy señalada las encuestas como posible nuevo presidente, y están los que ya se sienten presidente, y están los que ponen la velita, vamos al balotaje, así robamos todos los votos con nuestros fiscales. El que se siente presidente, que es Milei, Javier Milei, ya nombró a quien va a ser el futuro presidente del Banco Central. Ahora, no solo nombró a quien va a ser el futuro presidente del Banco Central, sino que él enuncia y dice, es el que va a cerrar el Banco Central. ¿Quién es esta persona? Emilio Campo, ¿sí? Un economista que es promotor de la dolarización que habla Milei y que prácticamente tiene muchos años ligado a empresas muy importantes, todas financieras, y que ha escrito un libro inclusive de la dolarización. Es descendiente de familias patricias argentinas. Y para mí esto, una persona que denota y que critica a José de San Martín, una persona que no es de mi agrado. Es muy crítico de San Martín por una historia familiar que él tiene. Ujú. Ahora, bueno, la historia es la historia. Seguro, seguro. Tenemos los críticos de Sarmiento, tenemos los críticos de Rivadavia, Ujú. pero ¿qué es en la actualidad este señor que es el que va a cerrar el Banco Central? Bueno, fue cofundador de Arcadia Advisor, que fue parte del canje de la deuda que se hizo junto a Vudú en 2010, cuestionado y además investigado por la justicia, ¿no? Una gran estafa financiera al bolsillo de las empresas. También en el gobierno de Menem, este señor, eh, junto con Roque Fernández, que era en aquel momento quien estaba al frente de la venta de las acciones de YPF, Ex ministro de este Economía. señor, ¿cómo? Ex ministro de Claro, Economía y presidente del Banco Central. Roque Fernández, que hoy está en el equipo de Milei. ¿Sí? O sea que vos fijate cómo estos antiguos amigos destructores de la nación argentina, con una nueva estampilla de frente, se unen todos en el mismo lugar. Bueno, este
Roque Fernández, que salió a vender lamentablemente las acciones de YPF a Repsol, eh, aparece otra vez Emilio Campo como protagonista de esta triste historia argentina, porque Emilio Campo estaba del otro lado de la ventanilla, estaba en Salomon Brothers, ¿sí? Que era quien hizo la gestión para la compra de estas acciones. Bueno, vale decir que estos antipatria destructores de muchos recursos que tenía nuestro país vuelven al ruedo detrás de la estampilla de Milei, que dice que va a eliminar el Banco Central. Ahora, yo lo dije varias veces y lo quiero volver a repetir, porque la gente dice, bueno, sí, que explote todo por el aire. Muchacho, cuando explote todo por el aire, le va a explotar a usted. A los que hoy padecemos lo que padecemos, no va a explotar todo por el aire. No es que le va a explotar a ellos y que nosotros no vamos a salir sin esquirla. El artículo 75 de la Constitución Nacional impone al Congreso tener y reglamentar un banco federal. ¿Sí? Creo que era el inciso 5 o el 6 que dicta esta resolución. O sea, un banco central con la facultad obviamente de emitir moneda. Ya en los tiempos de la independencia se hablaba de que una parte de la soberanía era acuñar moneda, y además otros bancos nacionales, ¿sí? Debe tener por mandato de la Constitución. Quiere decir que el cierre del Banco Central no es posible si el candidato no modifica la Constitución. Un candidato que no va a tener mayoría en el Congreso, que es algo que se da generalmente cuando aparece una fuerza nueva, no tienen la mayoría en el Congreso. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Está diciendo un disparate Milei? ¿Está engañando a la gente como engañaba a la gente Carlos Menem, que después lo tuvo que decir? Bueno, yo los engañé para que me voten. Bueno, o está pensando realmente en cerrar el Banco Central con el único mecanismo posible que tiene un presidente. ¿Vos sabés cuál es? Sí, decreto. No, no lo puede cerrar por decreto. ¿Sabés qué tiene que hacer para cerrar el Banco Central un presidente? ¿No? A ver. Tiene que cerrar el Congreso y el Poder Judicial, Ah, bueno. a los Fujimori. Ah, bueno. Tenemos, tenemos o a un mentiroso o a un dictador en puerto. Sí, te escucho. Bueno, vos sabés que los tiempos son tiranos, ¿no? Pero todavía algunos minutos vamos a dispensar porque evidentemente esto que estamos tocando es muy a fondo, ¿no? Mirá, yo te pregunté de este señor Julio Segundo Rigó, alias Chocolate, ¿no? La causa se abrió como 177 defraudaciones reiteradas y otras 45 en grados de tentativa. ¿Eh? Pero esta práctica no es práctica del señor Julio Segundo Rigó. Esta práctica viene hace muchísimos años desde que está el kirchnerismo. Y esto vendría a reemplazar lo que Lázaro Báez hacía con la obra pública, por orden, por supuesto, suprema de los de arriba. O sea, una manera de obtener fondos para financiar políticas militantes y, por supuesto, engrosar los bolsillos de los políticos. No es una práctica nueva, es una práctica esto de las tarjetas de débito sacadas o inventadas con gente que ni sabe que está en esas listas, no es nueva. Lo mismo con los sobreprecios de las licitaciones, que no se salva a nadie, obviamente, pero que con estos tipos de gobierno son manifiestas porque son directas o son preparadas las licitaciones específicamente para que un amigo las pueda cumplir y el que trabaja correctamente le pongan tantas trabas que o deserte o que su valor no es el adecuado para poder ganar la licitación
porque ya al otro lo codearon y le dijeron poné tanto que con eso ganás la licitación. O sea, lo primero, una de las primeras cosas que hay que hacer es poner las cosas en orden, ¿m? Para que caminen y para que los argentinos realmente comiencen a vivir como debe vivir una persona en un país, dignamente. Hoy salió una nota en un portal donde más del 50% de los argentinos todos los meses reciben dinero del ANSES. ¿Está mal? Sí, está mal. Porque hay gente que necesita, sí. Pero hay gente que hace 20 años no sabe lo que es levantarse a las 5 a las 6 de la mañana para ir a trabajar, tener un oficio, ganar el dinero limpio, honestamente y ser testimonio vivo de su familia de lo que es el trabajo. ¿Eh? Por eso cuando vemos gente con esos desopilantes vehículos y demás, hubo un sindicalista que dijo, de esa manera, trabajando, no se gana esa plata. Y hoy ese señor tiene un lugar dentro del equipo de Milei. No digo más nada, el nombre ya lo sabemos todos. Te mando un fuerte abrazo, Alberto, y muchísimas gracias por tu participación. Y si te queda algo para el cierre, por favor, decilo. No, solamente ya que estábamos hablando de este tema del Banco Central, quiero traer a colación lo que es parte de la historia que en todos los libros de economía se estudia, que es la hiperinflación que Alemania en la República del Weimar, ahí por el año 23 sufrió, que fue terrible, una de la hiperinflación más grande y más cruda que la que nosotros sufrimos en la época de Alfonsín. Acá teníamos a un presidente del Banco Central que su trabajo era fundar cada vez más nuevas imprentas para fabricar marcos. Y él aseguraba y explicaba que la inflación no tenía nada que ver con la emisión monetaria y que su trabajo era proveer al país de todos los marcos que le pidiera el gobierno. Bueno, esto terminó un día porque murió este señor. Entonces es reemplazado por Yas Marchand, que era un economista y financista de aquella época, obviamente con más criterio, que lo único que hizo fue aplicar un par de medidas. La primera medida fue dejar de prestar dinero a las empresas amigas del gobierno o de funcionarios que estaban en el gobierno que tenían empresas a intereses irrisorios, porque parte de eso iba para financiar eso, que es parecido a lo que es el plan Platita Pyme, cuando dicen le dimos tantos millones a las pymes, le dieron a los amigos o que están en el gobierno o que son amigos del gobierno. Y por otro lado, dejó de imprimir billetes para el gobierno. O sea, el gobierno decía, bueno, necesitamos tantos millones, se dejó de imprimir. Se puso a trabajar en la defensa del marco. La inflación no cayó a los 3 años, a los 2 años, fue casi inmediato. A los pocos meses, este ejemplo de hiperinflación que hoy se estudian todos en todas las universidades quien estudia economía, cayó en pocos meses, porque en primer lugar se fueron estas financieras que estaban haciendo el gran negocio en Alemania, se fueron, se terminó el negocio, nos vamos, y, y la impresión de billete desapareció, no se imprimió Claro. más un marco. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto no se va a arreglar cerrando un organismo, se va a arreglar cuando quienes están al frente de los organismos y están al frente del gobierno tienen la cabeza bien puesta para tomar decisiones. Nada más. Perfecto, Alberto. Muchísimas gracias. Completísimo. Que tengas un buen fin de semana y como de costumbre estamos comunicándonos y sábado mediante estaremos nuevamente con toda la política económica social del acontecer argentino.
Que tengas un buen fin de semana, Alberto. Muchas gracias. Estaba con nosotros el licenciado Alberto Onganía. Vamos a ir a una pequeña pausa aquí en Libre Opinión y nos metemos de lleno a la economía con el contador y licenciado en economía, que fue el Día del Economista, también el 21 de septiembre, el contador Néstor Alessandria. Pausa y enseguida estamos aquí en Libre Opinión.